Buenas tardes, estimados estudiantes. Les recuerdo siempre apagar los micrófonos una vez que ya damos inicio a la presentación. Posteriormente daremos pauta a lo que es las preguntas y respuestas, pero ahorita, para no interferir en la clase, pues sí les recomiendo mantener apagados sus micrófonos. ¿Alguien de ustedes tiene encendido ahí el micrófono? Pueden escuchar, pero por favor, para hablar ahorita lo apagan. Ok. Entonces el día de hoy vamos a abordar lo que es la parte de mama femenina. Esto es una manera como representarles de manera esquemática pues lo que ya recordamos, lo que ya manejamos sobre cómo es la parte de la anatomía de manera interna de lo que es la mama, donde podemos observar lo que son desde el pezón, lo que es la grasa, los lóbulos, así como todo lo exterior, los músculos, las fascias, los nervios y cada una de las partes que constituyen o que rodean lo que es la mama. Ya acá, a manera más profunda, podemos observar en el interior de ella que está constituido por lo que es la areola, las glándulas de Montgomery, la grasa mamaria, los septos de tejido conectivo que están entre la grasa mamaria, así como los lobulillos o los lóbulos mamarios que contienen varios lobulillos. Los lobulillos mamarios, más o menos cada uno de ellos terminan alrededor entre 10 a 100 alvéolos. También podemos observar ahí los conductos lactíferos y los senos lactíferos. Acá podemos observar también de manera esquemática, en un corte longitudinal, igual lo que es la mama, y podemos observar pues acá cómo inicia lo que es la abertura del pezón, la mamila, la papila mamaria del pezón, lo que es los ductos, hasta terminar en lo que es el alvéolo o los acinos, también se le conoce. Y como tal, pues conocemos que esa es la unidad contráctil de lo que es la mama, en donde podemos encontrar lo que son las células mioepiteliales y la abertura de los ductos. En las células mioepiteliales, también bordeando a ellas, encontramos lo que son las células secretoras. Acá podemos observar pues lo que es la constitución del óvulo, lo que es el seno lactífero, y acá, ¿verdad?, los ductos lactíferos, que terminan, como les había mencionado, en los alvéolos o los acinos. Recordando también, en cuanto a la histología, encontramos que las glándulas mamarias son glándulas sudoríparas apocrinas modificadas que se desarrollan por acción de lo que son las hormonas sexuales. La areola contiene lo que son glándulas sebáceas, así como glándulas sudoríparas y las glándulas de Montgomery. En su inicio, el sistema de conductos excretores posee lo que es el epitelio simple cúbico o simple cilíndrico, el cual posteriormente se modifica para adquirir lo que son dos capas de células cúbicas a nivel de lo que son los senos galactóforos. El crecimiento y el desarrollo de la glándula en la pubertad ocurre, como les había mencionado anteriormente, por la influencia principalmente de lo que son los factores hormonales, como son dos hormonas, los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos circulantes estimulan la proliferación de los conductos galactóforos y la progesterona estimula lo que es el crecimiento de los alvéolos. Entonces acá, en un corte histológico, podemos observar lo que es la imagen de un ducto o de un conducto, y acá lo que son los lóbulos. Acá igual podemos observar que al final el ducto termina en lo que son los lóbulos, que contienen lo que es el alvéolo o los acinos. Y algo importante que debemos recordar, que ellos son lo que es la unidad terminal ducto lobular, que se les conoce. En este esquema se refleja de manera general lo que es parte de la mama. Aquí tenemos lo que son las partes de la mama, y aquí las principales lesiones que ocurren
a nivel de cada una de estas partes. Entonces podemos encontrar que a nivel de la unidad funcional ducto terminal o lobular terminal, como lo queramos llamar, podemos encontrar lesiones quísticas principalmente. Además encontramos la adenosis esclerosante, los papilomas, la hiperplasia, que también encontramos ahí las hiperplasias atípicas, y los carcinomas. En el estroma lobular podemos encontrar principalmente que se desarrollan lo que son los fibroadenomas y lo que son los tumores filoides. A nivel del areola y el pezón podemos encontrar en lo que es el músculo liso y en lo que son los ductos, los grandes ductos, y lo que son los senos lactíferos, la ectasia ductal, los accesos subareolares, los papilomas ductales y la enfermedad de Payet cuando es a nivel de la piel del pezón. En el estroma interlobular se desarrolla principalmente lo que es necrosis grasa, lipoma, los tumores fibrosos, la fibromatosis y los sarcomas. Y acá pues tenemos lo que es el músculo pectoral y lo que es la pared costal y las costillas. La pared torácica y acá las costillas, ¿verdad? Que es la parte posterior de la mama. Entrando ya en materia en cuanto a los trastornos inflamatorios, encontramos acá lo que es la necrosis grasa, donde sabemos pues que es un trastorno en donde el cual las grasas neutras tisulares se desdoblan en ácidos grasos y glicerol. Es más frecuente en las mamas y en las regiones subcutáneas, porque también la podemos encontrar en otras partes del cuerpo, no solo en la mama. En la mayoría de los casos se ven posteriores a cirugía o radioterapias, pero también pueden verse luego de un trauma cerrado o una biopsia percutánea o tumorectomías, cuando extirpan solamente lo que es el tumor en dicho órgano, o en el caso de las mamoplastías de reducción, en reconstrucciones mamarias, cuando hay remoción de implantes, o en pacientes sin antecedentes tampoco, ¿verdad?, de algún tipo de trauma o de lesión. Se ha descrito necrosis grasa masiva también, como en el caso de las complicaciones del hiperparatiroidismo secundario con calcificación mural arterial. En cuanto a la clínica de la necrosis grasa, pues tenemos que ocurre con mayor frecuencia en mujeres con sobrepeso y en mujeres con mamas pendulares. La edad aproximada de promedio oscila entre los 27 y los 80 años, y la clínica pues tenemos que típicamente se presenta con una masa no dolorosa localizada superficialmente y a menudo acompañada de lo que es retracción del área con hoyuelo en la piel que la recubre. Entonces la piel se muestra engrosada tanto clínica como radiológicamente, y las lesiones, ¿verdad?, la localización más frecuente de estas suelen ser en lo que es la región subareolar, así como en la región periareolar, pero cualquier parte de la mama pues, puede presentar este tipo de afectaciones. Los tumores formados por necrosis grasa tienden generalmente a ser pequeños, con un promedio más o menos de 2 centímetros. Tienden a ser firmes y relativamente circunscritos al momento de la palpación en el examen físico. Pero ¿cuál es el problema clínico frecuente? El hecho de diferenciar necrosis grasa de un carcinoma recurrente, especialmente en pacientes que ya han presentado algún tipo de cirugía de mama, o en aquellas pacientes que ya han presentado antecedentes de radioterapia. Entonces ese es el principal problema clínico. En cuanto a la parte macroscópica, en la morfología siempre de la necrosis grasa, tenemos que el desarrollo temprano de esta entidad presenta o se manifiesta de una apariencia de grasa indurada y hemorrágica. Posteriormente, ya después de varias semanas, el área afectada está demarcada y forma un tumor diferenciado de color entre gris, amarillo y con áreas focales rojas o rojizas.
Puede también desarrollarse lo que es degeneración quística en el centro de este tumor, conteniendo líquido aceitoso o lo que es la grasa necrótica. Y frecuentemente se desarrolla lo que es calcificación en lo que es la pared del quiste también. Ahora, microscópicamente, siempre en el cambio inicial se encuentra lo que es la aparición de células grasas acompañadas de la hemorragia y la presencia de histocitos como células inflamatorias. Ya en la progresión se caracteriza por histocitos multinucleados, así como el depósito de hemosiderina y las calcificaciones. También se presenta infiltrado variable de linfocitos, además de los histocitos, de linfocitos, células plasmáticas, y algunas veces se pueden encontrar eosinófilos. Acá podemos observar en la imagen superior, ¿verdad?, la presencia de un histocito multinucleado. Podemos observar aquí los numerosos núcleos, el citoplasma de aspecto espumoso y la vacuolización. Y acá podemos observar lo que es la fibrosis periférica, que está demarcando todo lo que es la lesión, la parte de la necrosis grasa, que en algunas áreas pues, pueden convertirse, como les había mencionado en la parte macroscópica, la presencia de quistes en las partes centrales de la lesión. En cuanto a la ectasia ductal, tenemos que existen varios términos que están relacionados y que están ya en desuso, como es el varicocele de la mama, la mastitis obliterante, la comedomastitis o la mastitis quística crónica. Esos términos ya no se usan. Actualmente se conoce solamente el término de ectasia ductal. Y es una condición que está caracterizada por la dilatación difusa de los conductos. En general la etiología es desconocida, pero algunos autores pues consideran que la dilatación de estos conductos es causado por una atrofia glandular e involución glandular en las mujeres ya de más edad. Y es el principal proceso que conduce a lo que es ectasis de la secreción, seguida de lo que es la inflamación periductal. Dentro de los factores predisponentes tenemos el hecho de fumar, el uso prolongado también con fenotiazina. Y en cuanto a la presentación clínica de esta patología, pues tenemos que generalmente pues, el primer síntoma de inicio espontáneo se caracteriza por una secreción intermitente por el pezón, que usualmente es transparente, puede llegar a tornarse también amarilla, verde o inclusive de color marrón, y puede inclusive hasta no haber pues, anormalidades palpables. En los casos ya más avanzados o de larga duración, pues la induración subareolar va a progresar hasta formar lo que es una masa o un nódulo. Y ocasionalmente los conductos pueden ser palpables como una o más masas pastosas tipo gusano, así lo describe la literatura, por lo que es debajo del pezón. En cuanto a la presentación clínica, pues usualmente, ¿verdad?, se caracteriza por dolor, principalmente en las mujeres jóvenes, más o menos con un promedio de los 42.7 años. Puede haber inversión o retracción del pezón, más frecuente en aquellas mujeres ya de edad avanzada, alrededor de los 53 años, con una media de 53.4, y se asocia con fibrosis periductal y contractura también, contractura de lo que es el área. Las lesiones en forma de masa bien establecidas pueden ser dolorosas y sensibles, acentuándose principalmente en la fase premenstrual del ciclo. Y cuando el comienzo es agudo, los hallazgos clínicos van a sugerir lo que es un absceso. Y si persiste, puede desarrollarse lo que es una fístula mamilar o del conducto lactífero. En cuanto a los estudios de imagen en la mamografía, tenemos que se revelan lo que son microcalcificaciones, así como masas puntiagudas, lisas y parcialmente lobuladas, como podemos observar acá en esta imagen. Y en algunos casos, este tipo de hallazgos descritos pueden sugerir lo que es un carcinoma. Entonces, de ahí también la otra importancia clínica, porque radiológicamente o por estudios de imagen puede hacer pensar como un diagnóstico diferencial un carcinoma. Desde el punto de vista macroscópico,
Generalmente tenemos que el espécimen consta de lo que es tejido mamario firme, en el cual encontramos conductos prominentes de paredes gruesas, como lo podemos observar acá en la imagen histológica, más o menos ahí los conductos prominentes de paredes gruesas, como consecuencia de la misma fibrosis periductal. Inclusive a veces también pues, pueden encontrarse calcificaciones, y los conductos contienen ese tipo de secreción pastosa o granular. Aquí también en la parte histológica, aquí lo podemos observar. La secreción varía en cuanto al color, pero a menudo la secreción pues, es de color blanca, crema o marrón. Y en casos más severos, la necrosis, ¿verdad?, de color amarillo, tipo acceso, y estas áreas pueden ser el tipo de granulomas de colesterol y de calcificaciones. Además, ese estroma entre los conductos puede estar fibrótico y contener quistes. Desde el punto de vista microscópico, el contenido de los conductos varía. Se puede observar en las tinciones desde un material eosinofílico, granular o amorfo o proteináceo. Usualmente hay mezcla de células espumosas que contienen lípidos, que son las llamadas células del calostro, y también células epiteliales del conducto de escamadas, que son las que podemos observar acá en el interior, las células espumosas en el interior de este conducto. Las células mioepiteliales y apocrinas con citoplasma claro también muestran un parecido superficial a este tipo de células espumosas. Y acá los histocitos pues, que contienen pigmentos ceroides se les denomina como oprocitos, y el pigmento pues, es autofluorescente ya con un tipo de luz especial ultravioleta. Y acá podemos observar estos histocitos que están contenidos en todo lo que es la superficie de este conducto. Siempre desde el punto de vista microscópico, aparte de lo anterior, también es relevante observar lo que es una reacción inflamatoria en las paredes de estos conductos y en los tejidos periductales, que es lo que podemos observar acá, la reacción inflamatoria alrededor de los conductos. Se observan linfocitos con menor número de células plasmáticas, también neutrófilos e histocitos multinucleados, y circunferencialmente a lo largo del grosor del conducto, ¿verdad?, y en lo que es el estroma periductal. O sea que no solamente podemos encontrar aquellas células espumosas que vimos anteriormente dentro de los conductos, principalmente dentro de los que están dilatados, sino también podemos observar la reacción inflamatoria en la periferia de estos conductos. Ahora, los conductos pueden llegar a romperse y causar una reacción periductal, o sea, alrededor de los conductos más intensos, que puede llevar a la formación de los abscesos. Y también se puede encontrar lo que es fibrosis periductal e hiperelastosis, que es lo que observamos acá en esta lámina, en esta imagen de abajo, y lo que conducen al engrosamiento mural. Aquí podemos observar lo que es el engrosamiento de la pared de este conducto. Y tenemos que también puede observarse lo que es atrofia del epitelio, el cual se nota de aspecto plano o apenas notable, ¿verdad? Entrando a la parte de las lesiones benignas de la mama, encontramos acá lo que son el término de alteraciones mamarias no proliferativas o alteraciones fibroquísticas. Entonces, por definición, tenemos cambios fibroquísticos de la mama, están caracterizados por una variedad de alteraciones mamarias que son producidas por fenómenos fisiológicos exagerados. Macro y microscópicamente observamos quistes lobulocéntricos, hay diferenciación apocrina y fibrosis estromal variable. O sea, estos tres fenómenos fisiológicos van a determinar lo que son los cambios fibroquísticos de la mama, que se conoce bajo el término de alteraciones mamarias no proliferativas o alteraciones fibroquísticas. Entonces, para allá más o menos como para el año de 1986, el Comité de Cáncer, ¿verdad?, el Colegio de Patólogos,
Colegio Americano de Patólogos, propuso que los cambios fibroquísticos no es una enfermedad, sino más bien una respuesta fisiológica exagerada. Y que por lo tanto, pues, como les estaba mencionando, la terminología debe ser como cambios fibroquísticos. Entonces, el comité también recomienda la separación de estos cambios fibroquísticos de la variedad de los cambios proliferativos que están asociados con un incremento en el riesgo para posteriormente el desarrollo de carcinomas. Entonces, por eso es que los cambios fibroquísticos están dentro del término de alteraciones mamarias no proliferativas. En cuanto a la clínica, tenemos que generalmente se desarrolla en aquellas mujeres premenopáusicas entre los 20 y los 50 años de edad, y alrededor del 75% están más o menos entre los 30 y los 40 años. Se puede observar también en el contexto de las mujeres nulíparas que presentan anormalidades de la menstruación. También hay historia de aborto espontáneo y en aquellas pacientes que no han tomado algún tipo de hormona anticonceptiva. Mamográficamente tenemos que se observa una densidad difusa de todo lo que es el tejido mamario, secundario a lo que es la fibrosis extensa del estroma. Eso es lo característico en cuanto a los signos mamográficos. Ahora, tenemos que esto puede ser parcial o de forma difusa, y también estos cambios fibroquísticos pueden involucrar solo un seno, o sea, no necesariamente están los dos. Se observa lo que es hinchazón de la mama premenstrual, hay dolor y sensibilidad, principalmente en el área axilar, agrandamiento de los ganglios linfáticos, de ahí la sensibilidad a nivel axilar, que afecta alrededor del 20% de mujeres. Ahora, el quiste en estos cambios fibroquísticos se desarrolla a partir de la dilatación de los acinos que están lejos de los pezones, como pueden ver aquí, están lejos del pezón, a diferencia de los quistes que se desarrollan en la ectasia ductal, que ya abordamos anteriormente, y que presentan lo que es una ubicación subareolar. Esa es una de las diferencias en cuanto a la clínica. Encontramos que después de la menopausia, más o menos unos años después, la elaboración, como sabemos, de los estrógenos por los ovarios disminuye, y entonces los cambios fibroquísticos pueden llegar a involucionar, y inclusive pues la sintomatología tiende a desaparecer. Ahora, ¿qué pasa? Hay una conversión periférica de androstenediona a estrona que sirve como una fuente de estrógeno, principalmente en las mujeres obesas, que puede llegar a mantener o a sostener este tipo de cambios fibroquísticos incluso después de la menopausia. Y la etiología pues, de los cambios fibroquísticos parece ser un desequilibrio entre los niveles de estradiol y progesterona, mientras que los niveles elevados de estrógeno por sí solos pueden inducir solo a lo que es fibrosis del estroma. En cuanto a los cambios morfológicos, tenemos que existen 3 cambios principales para llegar a desarrollar esta patología, lo que son cambios quísticos, ¿verdad? Muchas veces con metaplasia apocrina, la fibrosis y la adenosis, que la vamos a abordar posteriormente. Entonces los quistes son generalmente claros o azules y distribuidos de manera, ¿verdad?, general en lo que es el tejido fibroadiposo, y, ¿verdad?, eso es el aspecto típico de este tipo de quiste, de los cambios quísticos. Pueden llegar a presentarse quistes grandes que pueden medir hasta 2 centímetros, y existen cantidades variables, ¿verdad?, de tejido blando, fibroso, blanco, que reemplaza lo que es el tejido adiposo normal, que es amarillo y que es blando también, ¿verdad?, pero generalmente de color amarillo, no es fibroso. Y puede ser pues este tipo de cambio a nivel del tejido blando puede llegar a medir desde varios centímetros de ancho, ¿verdad?, desde pequeño hasta varios centímetros de ancho.
Hablando microscópicamente, pues tenemos que se observan conductillos quísticamente dilatados, como pueden ver acá, revestidos por atenuadas células epiteliales y mioepiteliales. Existe la diferenciación apocrina, ¿verdad?, de estos quistes, que es una de las características que les había dicho que tiene que ser importante para el diagnóstico de este tipo de cambio fibroquístico. Y el tipo de revestimiento del quiste se correlaciona siempre, ¿verdad?, con la composición del fluido de estos quistes. Además, existe lo que es la fibroesclerosis generalizada, que es otro de los aspectos fundamentales para el diagnóstico, que afecta tanto el estroma a nivel intralobular como interlobular. Y la ruptura de los quistes, así como la vimos en la patología anterior, resulta en lo que es el infiltrado inflamatorio y posteriormente puede haber fibrosis estromal, producto de la misma ruptura de estos quistes. Ahora, en ausencia de proliferación epitelial, los cambios fibroquísticos no representan un riesgo significativo para el desarrollo posterior de carcinoma invasor de mama. Ahora, siempre en la parte microscópica tenemos que el riesgo relativo para el desarrollo de este tipo de carcinomas invasores es de 0.89, ¿ya? Lo que se incrementa a 1.2 en presencia de historias familiares positivas de cáncer de mama, y en presencia macroscópicamente de estos quistes el riesgo se llega a incrementar hasta 1.5 en ausencia sí de historia familiar de cáncer de mama, pero puede elevarse hasta 3 cuando ya existe el antecedente familiar del cáncer de mama. Entrando a esta otra patología, a lo que es la adenosis, tenemos que es una proliferación benigna de los túbulos usualmente originada en lo que es la unidad terminal del conducto nodular. La proliferación puede estar asociada con esclerosis significativa, resultando en lo que es distorsión de los túbulos y patrones que imitan también lo que es un carcinoma invasivo. Se puede formar lo que es una masa palpable, focal o difusa, y existen pues formas severas de adenosis. En la forma más simple se caracteriza por aumento organoide en el número de los acinos dentro del óvulo como resultado de la estimulación hormonal. Y cuando estos variables lóbulos ampliados forman nódulos que pueden llegar a unificarse y formar nódulos que pueden llegar hasta 2.5 centímetros de diámetro, entonces se utiliza lo que es el término de adenosis tumoral. Y los túbulos generalmente están revestidos por capas tanto de células epiteliales como de células mioepiteliales y rodeados por su membrana basal. Ahora, durante lo que es la gestación, el incremento en el número de acinos representa normalmente lo que es una hiperplasia fisiológica. Y algunas lesiones interpretadas como adenosis pueden reflejar una regresión incompleta, ¿verdad?, de lo que es esta hiperplasia lobular gestacional. Siempre siguiendo con lo que es la enfermedad mamaria, en este caso vamos a ver la parte proliferativa sin atipia, porque los cambios fibroquísticos había mencionado que eran no proliferativos porque no son considerados como una enfermedad, ¿no?, según el Colegio Americano de Patólogos. En cambio, la adenosis esclerosante sí es considerada una enfermedad mamaria proliferativa, pero todavía sin atipia. Por definición tenemos que entre las variantes de adenosis, la adenosis esclerosante es la más importante porque existe un sinnúmero de adenosis a nivel de mama, y la importancia radica en que puede imitar lo que son los carcinomas también, tanto mamográficamente como a nivel morfológico. Tenemos que sí se caracteriza, ¿verdad?, por ser una lesión benigna con una descripción lobulada que está compuesta de agregados compactos de túbulos pequeños revestidos por ambas células, tanto las epiteliales como las mioepiteliales.
A menudo muchas lesiones microscópicas pueden formar grandes nódulos palpables clínicamente y a esto pues se le conoce como adenosis esclerosante nodular. En las características clínicas ocurren en lo que es un amplio rango de edades, pero las más frecuentes están entre la tercera y la cuarta década. La variante nodular en particular puede estar asociado con lo que es dolor y sensibilidad de la mama. Y la regresión de adenosis esclerosante se ha observado en aquellas mujeres ya posmenopáusicas. Puede existir la presencia de microcalcificaciones agrupadas en mamografía. Eso conduce, ¿verdad?, a la realización de biopsias frecuentes. Y macroscópicamente en esta patología tenemos que existe la proliferación de numerosos túbulos paralelos a lo que es el sistema de conductos mamarios. Ahora, en el 2% de estas lesiones se presentan en espacios perineurales o alrededor del nervio. Ya en raros casos existe extensión hacia lo que son las paredes de las venas o de las arterias. Siempre con la parte microscópica tenemos que existe agregación compacta de los conductillos, como pueden ver acá, que son variablemente comprimidos y distorsionados por el colágeno de fondo. Y los túbulos siempre van a estar revestidos por ambas células, como les había mencionado, tanto las epiteliales como las miepiteliales. Estas células epiteliales son frecuentemente prominentes y algunas veces pueden llegar a ser hiperplásicas, o sea, se ven grandes. Y a menudo asumen una configuración como de células fusiformes o abusadas. Y ocasionalmente las células mioepiteliales se vuelven mioides y dominantes con elementos epiteliales mínimos, y estas proliferaciones nodulares a menudo se refieren como amartomas mioides. Entonces, cuando tenemos el dominio de las células mioepiteliales, tenemos que se les conoce como amartomas mioides. Pero también puede existir solo una prevalencia de lo que son las células epiteliales, que algunas de estas pueden ser hiperplásicas. Las microcalcificaciones están presentes hasta en un 50% de los casos y, ¿verdad?, en la implicación difusa de la mama, varios estadios de la lesión son evidentes en diferentes áreas de la biopsia. La diferenciación apocrina, que es lo que observamos acá en el epitelio que recubre este quiste, cuando el nódulo entero se da cuando el nódulo entero va a estar reemplazado por célula apocrina. Entonces, en este caso ya se le conoce no como adenosis esclerosante, sino como adenosis apocrina, que es otra de las variantes de la adenosis. Y estas células apocrinas pueden llegar a desarrollar lo que es atipia citológica. Además, tenemos que también se pueden observar dentro de este contexto lo que es el desarrollo de neoplasias intraepiteliales, tanto a nivel ductal como lobular, que es lo que observamos acá en esta imagen. Entrando a la parte de la enfermedad mamaria proliferativa, pero ahora con atipia, vamos a encontrar lo que es la hiperplasia mamaria, en donde Ellis y Coles definen hiperplasia epitelial de la mama como una mezcla de tipos celulares demostrados por morfología y sustentado por la diversidad inmunofenotípica y por carecer de una población epitelial dominante. Las manifestaciones mamográficas se van a identificar por patrones ductales alterados, distorsión del parénquima, calcificación y asimetría de la mama. La calcificación es la indicación más frecuente de hiperplasia ductal atípica. Sí lo habíamos reportado en las otras patologías, lo habíamos mencionado, ¿verdad?, dentro de los cambios morfológicos en alguna de ellas, pero en el caso de la hiperplasia mamaria, la calcificación es importante, ¿verdad?, porque generalmente está presente casi siempre y por lo tanto es una indicación
importante, ¿verdad?, de la presencia de hiperplasia ductal atípica. La hiperplasia se encuentra generalmente a cualquier edad, pero se tiende a manifestar entre los rangos de los 35 a los 60 años. En los menores de 30 años, la mayoría de las hiperplasias ocurren en forma de papilomatosis juvenil o como un grupo de lesiones de hiperplasia ductal papilar. Generalmente, bajo este contexto, lo vamos a observar en aquellas pacientes menores de 30 años y no como una hiperplasia mamaria en sí. Entonces, la hiperplasia mamaria es descrita como una condición proliferante que se manifiesta histológicamente por el aumento de la celularidad del epitelio de los conductos. Se producen varios tipos de distorsión de la arquitectura ductal básica y al hacerse estos más sinuosos, los conductos hiperplásicos, ¿verdad?, o al incorporarse dentro de anormalidades proliferantes complejas, se les conoce con el término de lesiones de papiloma o de esclerosis radial. La hiperplasia puede extenderse a lo que son las ramas del sistema ductal y frecuentemente llegar a involucrar lo que es la unidad ducto-lobular terminal. Entonces acá encontramos lo que es la hiperplasia ductal común, que es la que se presenta más frecuentemente en estas mujeres, y la clasifican en 3 categorías: leve, moderada y florida o severa. En la leve, los criterios para determinar una hiperplasia ductal común leve son epitelio circunferencial de menos de 3 células de espesor y que puede ser de aspecto focalmente papilar. En la moderada tenemos la presencia de 3 células o más de espesor, siempre de proliferación intraluminal, con papilas delgadas en el interior, ¿verdad?, de lo que es la luz del ducto, y los núcleos están superpuestos con una disposición irregular. Ya en la florida es más celular, más compleja y llenan toda la luz, generalmente toda la luz del conducto, y le da un aspecto como cribiforme. Entonces acá podemos encontrar una imagen de cada una de ellas, donde encontramos la leve, ¿verdad?, solo la presencia de la hiperplasia a nivel de los ductos, ¿verdad?, de menos de 3 células de espesor. Acá podemos observar ya más de 3 células de espesor, podemos observar la presencia así como de proyecciones papilares dentro de lo que es la luz. Y acá pues ya una hiperplasia florida donde ocupa o se reemplaza, mejor dicho, todo lo que es la luz del conducto, ¿verdad? De manera, por eso le dicen florida o severa, abarca todo lo que es el diámetro del conducto. Entonces, en la hiperplasia ductal atípica se define como una lesión intraductal neoplásica, caracterizada por proliferación de células monomórficas que están distribuidas uniformemente y que están asociadas con un riesgo moderadamente elevado para que se desarrolle el cáncer de mama. Los sinónimos de una hiperplasia ductal atípica van a ser la neoplasia intraepitelial ductal y la hiperplasia intraepitelial atípica. Entonces, la hiperplasia atípica tiene un patrón de crecimiento sólido, ocurre en conductos que tienen metaplasia apocrina, como las células apocrinas que vimos en los cambios fibroquísticos, y la atipia citológica involucra células individuales, grupos focales de células o población completa de una lesión proliferante. Ahora, ¿cuáles son los hallazgos atípicos que van a caracterizar a este tipo de hiperplasias ductales? El ensanchamiento o el agrandamiento nuclear. Hay un aumento de la relación núcleo-citoplasma, o sea, vamos a observar aquellas células grandes con un gran núcleo y con escaso citoplasma. Hay hipercromasia nuclear, o sea, vamos a ver aquellas células oscuras, azuladas, por la presencia de la atipia, ¿verdad?, a nivel del núcleo, y la cromatina le da esta coloración porque está condensada, ¿verdad?, le da
esta coloración azul intensa, y el patrón de cromatina irregular o la presencia de nucleolo. Entonces estos son los hallazgos atípicos que van a definir a una hiperplasia ductal. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención.